Hola, quizás una de las etapas más crueles, más abusivas eh, que se vive en el ciclo de abuso narcisista es la etapa de la difamación. Y esta etapa de la difamación que lleva a cabo el narcisista con la víctima, yo la podría dividir en dos etapas. La de la amenaza de la difamación y cuando el narcisista ya difama. La de la amenaza de la difamación. ¿Por qué el narcisista amenaza a la víctima con difamarla, con decir cosas privadas de ella? Incluso yo aquí agregaría cuando el narcisista amenaza con exhibir fotografías, videos, cosas íntimas que la víctima en un gesto de intimidad de pareja hizo con el narcisista o le regaló al narcisista. ¿Para qué el narcisista amenaza con esta difamación? Para seguir teniendo control sobre la víctima. ¿Y cómo control? Pues con el miedo. Generar miedo en la víctima, generar incertidumbre en la víctima, generar terror en la víctima de que otros pudieran darse cuenta o pudieran ser o pudieran ver cosas íntimas de la víctima, y eso genera que el narcisista tenga poder, tenga control cuando la víctima se siente amenazada, aterrada, y entonces decide no dejar al narcisista o continuar ahí con ese miedo. Es muy común que pase, que pase eso. Pero incluso no nada más con cosas reales. La amenaza de difamación también es con cosas irreales, donde el narcisista amenaza con inventar cosas y tal para tener control sobre la víctima. Esa es como una de las fases cuando viene la amenaza. La otra es cuando el narcisista verdaderamente lleva a cabo la etapa de la difamación. ¿Y cuándo ocurre eso? Regularmente ocurre cuando el narcisista fue descartado, aunque no eximo de la posibilidad de que también ocurra cuando el narcisista descartó a la víctima y con el ánimo de que la víctima adelantarse a que la víctima platique cosas de él, entonces el narcisista lleva a cabo la etapa de difamación, que es enterar a las personas cercanas a la víctima, a amigos, a familiares y tal, de una serie de tonterías que se inventa la mayoría de las veces el narcisista, donde les dice incluso que habló mal de ellos, o que hizo eso, o que está loca, o que lo engañó, o que tiene sospechas de no sé qué, o que es bisexual, etcétera. El narcisista aquí puede inventar lo que sea en la etapa de la difamación. ¿Y qué consigue? El narcisista, por supuesto, ya no consigue el control que consigue en la amenaza de la difamación. ¿Qué busca aquí? Aislar a la víctima. Y esto ocurre y es muy triste para la víctima. Cuando de repente algunas personas que ella consideraba cercanas, amigas o familiares, o personas incluso conocidas, empiezan como que a retirarle la palabra o a marcar una distancia con la víctima. ¿Por qué? Porque el narcisista, que ya sabemos que dentro de casa es un monstruo y fuera de casa no lo es tanto y a veces es muy seductor, el narcisista utiliza a estas personas para meterse a la cabeza de estas personas para que tengan un mal concepto de la víctima. Es terrible, terrible, abusivo, cruel la etapa de la difamación. Pero si tú estás en esa situación, déjame decirte una cosa. Para la víctima siempre sale el sol, porque la verdad siempre sale a la luz, más tarde que temprano quizás, pero siempre sale a la luz y la víctima tiene la posibilidad de que la gente vea que es una falsedad lo que inventa el narcisista, a veces con esfuerzos, mientras que para el narcisista nunca va a salir el sol, porque siempre va a vivir en esa oscuridad que es su propio trastorno y que no tiene cura. Sígueme y comparte, saludos y ánimo.